Yes. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es miércoles, es 20 de agosto y la verdad es que para las fechas en las que estamos hoy es un día ciertamente interesante en cuanto a referencias, con bastantes cosas para llevarse a la boca y que pueden animar un poco la sesión en los mercados. Esta tarde, por ejemplo, a las 8 hora española, vamos a conocer las actas de la última reunión de la Reserva Federal, en la que el organismo que dirige Jerome Powell mantuvo sin cambios los tipos de interés en Estados Unidos a pesar del voto en contra de dos de sus miembros, algo que no pasaba en muchos años. Mañana comienza Jackson Hole, esa reunión de banqueros centrales en las montañas rocosas de Wyoming. El viernes habla Powell, lo va a hacer a las 4 de la tarde hora española, y en vísperas de ese encuentro Donald Trump ha vuelto a la carga contra el presidente de la Fed. Le ha vuelto a criticar por no bajar los tipos de interés y le acusa de dañar el mercado inmobiliario. Ha dicho Trump en un mensaje en sus redes sociales que la gente no puede conseguir una hipoteca por culpa de Powell. De ese enfrentamiento entre el presidente estadounidense y el presidente de la Fed hablábamos ayer, si lo recuerdan, con Juan Esteve, de Zona Value. Ese enfrentamiento entre Powell y el presidente de Estados Unidos lo entiendo perfectamente, porque al final cada uno busca un objetivo diferente. Entonces, cuando hay dos situaciones económicas importantes y cada uno quiere ir hacia un lado, encontrar el equilibrio entre esas dos variantes que son totalmente diferentes es una situación muy complicada para la economía, y encontrar y intentar encajarlo, no sé si me estoy entendiendo, es una situación muy complicada y muy tensa. Bueno, pues además de esas actas de la Fed que nos van a llegar hoy por la tarde, como les decimos, esta mañana a las 8 vamos a conocer el dato de inflación del mes de julio en el Reino Unido, y más tarde, a las 11 de la mañana, Eurostat debería confirmar que la inflación en la eurozona se mantuvo sin cambios el mes pasado, en el 2%, en esa cifra, en esa barrera que es el objetivo del Banco Central Europeo. Vamos a tener también en la agenda del día precios de producción en Alemania y decisión de tipos en Suecia. Y de nuevo, dos minoristas estadounidenses, Target y Lowe's, se van a confesar ante el mercado después de que ayer Home Depot dejara alguna duda con sus resultados. La compañía mantiene previsiones, pero redujo ligeramente su beneficio en el último trimestre. Las ventas solo crecieron en ese periodo, en los 3 meses anteriores, un 1%. Aún así, subía en bolsa un 3%. Y tenemos ya sobre la mesa batería de referencias, batería de noticias que nos llegan desde Asia, entre las que destacan la caída de las exportaciones en Japón en plena guerra comercial. Exportaciones japonesas que bajan un 2,6%, marcan mínimos desde hace 4 años. Las expectativas del mercado apuntaban a que la caída iba a ser del 2,1%. Si miramos por dentro esa cifra, vemos que las industrias más afectadas son las del acero y la automovilística, sobre todo por los efectos de los aranceles. Destaca la caída de las exportaciones a Estados Unidos y a China, que son sus principales mercados. Además de ese dato de exportaciones a Japón, tenemos decisiones de bancos centrales. 2 de ellos en concreto. Roberto Sol, buenos días. De China y también el Banco de Nueva Zelanda. Buenos días. Buenos días. El Banco Central de China mantiene los tipos de interés en el 3% y su tasa de interés de las hipotecas en el 3,5%. El gigante asiático busca más medidas fiscales para promover el crecimiento económico. El Banco Central de Nueva Zelanda también recorta las tasas al 3%, su nivel más bajo desde hace 3 años. El organismo alerta de los peligros económicos, tanto nacionales como internacionales, que pueden afectar el crecimiento del país. La decisión del Banco Central provoca que el dólar neozelandés se sitúe en mínimos de 4 meses. En el plano empresarial destacan las cuentas de Pop Mart, Xpeng y Xiaomi. Pop Mart, el fabricante de muñecos de moda Labubu, consigue sus ingresos que crezcan un 200% y su beneficio neto más de un 400%. En cuanto a Xpeng, los ingresos de la automovilística aumentan un 125% y el beneficio bruto de Xiaomi sube un 42% y bate las previsiones del mercado. Pues con todas estas referencias
sobre la mesa las bolsas asiáticas que vienen cotizando esta mañana con caídas. Tenemos recortes del 1,5% para la bolsa de Tokio, para el Nikkei. Ojo, porque allí vuelve a ser protagonista SoftBank, la empresa tecnológica japonesa, que está bajando más de un 7% en bolsa, que cae por segundo día consecutivo tras anunciar esa inversión de $2.000 millones en Intel. Acciones de Intel que subieron anoche en Wall Street un 7%. Tenemos recortes también para la bolsa de Hong Kong, el Hansen, recortando ahora mismo un 0,58%. Caída también algo más moderada, eso sí, para el índice de Shanghái, que se deja un 0,07%, y caídas de más del 1%, un 1,36% abajo ahora mismo el Kospi en Corea del Sur. Futuros que vienen a esta hora también recogiendo beneficio en el caso de Europa. Tenemos al futuro del DAX bajando un 0,65%. Futuro de los Stock 50 cayendo también por encima de ese 0,6%, y también en rojo los futuros americanos, caída del 0,22% para el futuro del Dow Jones, recortes del 0,3% para el futuro del S&P 500, caída de medio punto para el futuro del Nasdaq. Todo ello después de que anoche Wall Street cerrara con caídas. El IBEX va a abrir hoy por encima de los 15.300 puntos. Ayer volvía a la senda alcista y cerraba la sesión con una subida del 0,3%, marcando un nuevo máximo desde el año 2007. Por el contrario, como les decíamos, Wall Street cerraba en rojo, un mal día para la tecnología, un mal día para el Nasdaq, que se dejaba un 1,5%, con recortes importantes para compañías como Nvidia o como Palantir. Nvidia, que ya saben, recuerden, presenta resultados justo dentro de una semana, el próximo miércoles, el próximo día 27. En el mercado de divisas tenemos esta mañana al dólar fortaleciéndose antes de Jackson Hole, sube un 0,12% frente al dólar hasta 1,1633 unidades. Dólar que, sin embargo, cede ligeramente frente al yen, que recupera parte del terreno que perdió ayer. Sube la moneda japonesa un 0,08%, 147,55 unidades. Y como ya avanzaba Roberto, el que se desploma hoy es el dólar neozelandés, más de un 1% de caída frente al dólar estadounidense tras esa decisión de tipos en Nueva Zelanda. Mercado de materias primas lo tenemos esta mañana recuperando ligeramente parte del terreno perdido en las últimas semanas, en los últimos meses. Petróleo Brent clavado ahora mismo en los $66, subiendo el futuro un 0,3%, y clavado en los $62 el futuro del West Texas, avanzando un 0,37%. Novedades en torno a esa reunión a tres bandas entre Trump, Zelensky y Putin. El presidente de Estados Unidos ha confirmado esta noche que sí, que se está organizando ese encuentro y que muy posiblemente, tal y como nos esperábamos, él esté presente en él. Y ahora veremos cómo les va. Y si es necesario, y probablemente lo sea, pero si es necesario iré y probablemente podré cerrarlo. Solo quiero ver qué pasa en la reunión. Así que están en proceso de organizarlo y vamos a ver qué pase. Pero tienes que detener los asesinatos, Mark. Son demasiados asesinatos, no me importa. Eso es lo que pide Donald Trump, pedir las matanzas antes de que se pueda celebrar esa reunión a tres bandas. Lo último es que se está buscando la sede de esa reunión trilateral, y en esto tampoco parece que vaya a ser fácil que las partes se pongan de acuerdo. Estados Unidos quiere que esa reunión se celebre en Hungría, en concreto en Budapest. Y Europa, por su parte, apuesta por Ginebra y quiere que se celebre en Suiza, mientras que Vladimir Putin quiere jugar el partido en casa. Quiere que ese posible encuentro con Zelensky para negociar la paz en Ucrania tenga lugar en Moscú, algo a lo que ya se ha negado, algo que ya ha rechazado el presidente ucraniano. Desde Rusia, por si acaso, se ponen la venda. Ya han rebajado las expectativas de ese encuentro entre ambos mandatarios, y desde la Unión Europea el canciller alemán Merz pide un alto el fuego para que esa reunión se pueda celebrar con garantías. Solo puede haber una negociación auténtica en una cumbre en la que participe también Ucrania. Una cumbre de este tipo solo es concebible si las armas callan. Hoy he vuelto a reiterar esta exigencia. En segundo lugar, una cumbre de este tipo debe prepararse minuciosamente. No sabemos si el presidente ruso tendrá el valor de acudir a una cumbre de este tipo. Por eso es necesario. Y sobre Putin ha hablado también en las últimas horas el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. Ha elogiado el encuentro mantenido la semana pasada en Alaska entre Trump y Putin. Lo califica como una demostración de fuerza con ese vecino incontrolable, ha dicho, que todos tenemos. Alaska fue una demostración de fuerza por parte del presidente Trump. Invitó al presidente Putin a visitar un territorio que antes pertenecía a Rusia. Mostró una gran cantidad de material militar y luego realizó un sobrevuelo. Fue como invitar a tu vecino incontrolable a tu casa y enseñarle tu colección de armas.
Así de gráfico era el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent. Mientras tanto, en España seguimos pendientes un día más de la evolución de los incendios que afectan todavía a Extremadura, parte de Castilla y León y Ourense. La alta velocidad entre Madrid y Galicia va a seguir de momento cortada este miércoles y el Gobierno va a declarar la semana que viene zona de emergencia a las áreas afectadas por los incendios. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. Pues sí, el presidente del Gobierno anunciaba que el próximo 26 de agosto el Consejo de Ministros procederá a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil a las zonas que están sufriendo incendios forestales y se ha comprometido a colaborar desde el Ejecutivo a la reconstrucción de las mismas. El próximo martes, día 26 de agosto, el Gobierno procederá a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil a muchos de los territorios que hoy están sufriendo estos incendios. Esto significa el compromiso del Gobierno de España para afrontar, una vez se extingan y conozcamos cuál es el impacto económico en todos y cada uno de los bolsillos de los vecinos y vecinas de los municipios afectados, la tarea de la reconstrucción, que va a ser acompañada lógicamente también con los recursos de la Administración General del Estado. En el exterior, la justicia de Colombia ha ordenado la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe. El Tribunal Superior de Bogotá anula su condena de 12 años de arresto domiciliario porque la sentencia carece de fundamentos suficientes para restringir su libertad. Recordemos que Uribe fue condenado a 12 años de arresto domiciliario por sobornar a testigos y manipular el proceso judicial abierto por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. Además, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, recibe hoy en Minsk al presidente iraní Masoud Pezeshkian, y la ciudad alemana de Colonia acoge desde hoy la Gamescom, la mayor feria mundial de videojuegos, en la que las compañías del sector mostrarán al mundo sus planes de futuro y en la que se esperan más de 30.000 asistentes. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Continuará la circulación atlántica en el norte peninsular, con cielos nubosos y lluvias en el Cantábrico Oriental, además de bancos de niebla. En el resto, cielo pocos nubosos con nubes medias y altas. Por la tarde, chubascos y tormentas en Pirineos, noreste y Cataluña, interior de la Comunidad Valenciana y Baleares. En Canarias, cielos poco nubosos, con intervalos en el norte y posible calima en las islas orientales. Temperaturas en descenso general, aunque aún se superarán los 35 grados en el Guadalquivir y sureste. Noches cálidas en zonas del Mediterráneo, Canarias y Valle del Guadalquivir. Viento del norte y oeste en la península y Baleares, con intervalos moderados. Alisos fuertes en Canarias, poniente en el Estrecho y tramontana en Ampurdán y Baleares. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Hoy, en Capital Intereconomía... Tendremos Tertulia Capital a partir de las 8:15 de la mañana. Nos van a acompañar hoy Javier Niederleiner, Abel Martín y Juan José Rubio. Vamos a poner el foco también en los mercados, pendientes de Jackson Hole y pendiente de la geopolítica. Lo vamos a hacer a partir de las 7:30 de la mañana con Gustavo Martínez, que es asesor financiero experto en bolsa, catedrático de la Universidad Marroquín. Nos vamos a preparar antes de las 9 para la apertura de los mercados con David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking, y vamos a buscar, cuando ya abramos las bolsas europeas a partir de las 9, el análisis y los protagonistas con Juan José del Valle, analista de mercado de Activo Trade. Y a partir de las 9:30 tenemos consultorio de bolsa, hoy con Samuel Plaza, analista de mercados, consultas que le pueden dejar cuando lo deseen desde ya en el 91 533 1851, 91 533 1851, WhatsApp, mensajes de texto de audio al 609 224 716 o consultas en nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Son las 7:15 de la mañana, es una hora menos en Canarias y vamos a echar un vistazo a los mercados pendientes de esa reunión de Jackson Hole, encuentro que comienza mañana, ya saben, el viernes se habla Jerome Powell a las 4 de la tarde, hora española, y muy pendientes también de esas negociaciones para intentar poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Está teniendo su reflejo también en bolsa. Enseguida vamos con el detalle, pero el sector que más está sufriendo ese posible acercamiento es el sector defensa. Vimos caídas ayer importantes, desplomes en bolsa para valores como Gensol o Leonardo. Aquí caídas también significativas en la bolsa española para los títulos de Indra. Mirando también a esas negociaciones, el precio del petróleo, que se recupera ligeramente esta mañana. Suben los futuros del Brent y del West Texas casi medio punto porcentual. Vuelve a superar la barrera de los $66 el crudo tipo Brent y por encima de los 62 ahora mismo el crudo tipo West Texas. El dólar, como les contábamos, que está subiendo ligeramente, apreciándose ligeramente frente al euro antes de Jackson Hole y antes de que esta tarde conozcamos las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Y el que cae con fuerza, y ahora les contamos el motivo, es el dólar neozelandés. Hemos tenido decisión de tipos en Nueva Zelanda y está cayendo el dólar neozelandés frente a su par americano, frente al dólar americano, un 1,2%. Vamos a mirar a los futuros americanos, los tenemos ahora mismo con caídas, lo peor para el Nasdaq, fue la bolsa más castigada ayer, mal día para la tecnología, recortes importantes para valores como Nvidia, como Palantir, dejándose el futuro del Nasdaq ahora mismo medio punto porcentual, caída del 0,24% para el futuro del Dow Jones y caída para el futuro del S&P 500 del 0,31%. Y más de lo mismo, Roberto, hasta hora de la mañana, a poquito más de hora y media para que empiece la sesión en Europa, para los futuros europeos que vienen también a la baja. Así es, futuros europeos, y los vemos ahora mismo en nuestras pantallas, vemos que el futuro del DAX alemán marca una caída del 0,63%, del Eurostoxx 50 es del 0,69% y nuestro selectivo en el IBEX 35 la bajada es un poco menos acusada, baja un 0,08%. Pues vamos a ver cómo se está llevando, cómo se está cotizando todo esto en las bolsas asiáticas. Donde, siguiendo esa estela de Wall Street, vemos a los principales indicadores de aquella parte del mundo cotizando también con caídas importantes, a excepción de la bolsa de Shanghái. Así es, porque el Nikkei de Tokio presenta una de las mayores caídas dentro de las bolsas asiáticas, baja un 1,53%, y es que la balanza comercial en Japón registra en julio un déficit comercial de $80 millones. Las exportaciones se colocan en el nivel más bajo en 4 años, se reducen un 2,6%, mientras que las expectativas apuntaban a que la caída fuera de un 0,5% menor. Japón sigue notando los efectos de los aranceles en esta tercera caída consecutiva. Las exportaciones sufren de forma especial las industrias del automóvil, donde las exportaciones a Estados Unidos en julio cayeron un 10,1%, y también sufre la industria del acero. Su mayor mercado fuera de Estados Unidos, China, también muestra síntomas de desaceleración, aunque la caída en las importaciones es menor de lo que se esperaba. Pues caídas para ese Nikkei de Tokio del 1,5%, caídas también en Hong Kong, que baja medio punto esta mañana, y en verde se ha dado la vuelta, tenemos cotizando en positivo ahora mismo la bolsa de Shanghái, subida del 0,07% en el día en el que el Banco Central de China ha decidido mantener los tipos de interés sin cambios, en el 3%, en línea con lo esperado. El organismo coloca la tasa de interés de las hipotecas en el 3,5%. El gigante asiático busca de esta forma más medidas fiscales para promover el crecimiento económico, aunque en los últimos años China ha ido recortando esta tasa para asegurar la liquidez local. El mercado no espera que la siga bajando.
ya que el país enfrenta menos obstáculos económicos que otros años. Además, hemos conocido que las exportaciones chinas de imanes de tierras raras alcanzan un máximo de 6 meses en julio y aumentan un 75% respecto al mes anterior. El resultado, entre otras, del acuerdo comercial entre Estados Unidos y el país. Miramos ahora a Nueva Zelanda, donde vemos a los indicadores subiendo esta mañana, subidas en torno al 1%, que llegan incluso al 1,3% en el caso del NZX50 y caída importante, como les contábamos, de más del 1% para el dólar de Nueva Zelanda, después de que el Banco Central del país haya recortado los tipos al 3%. Estamos ante el nivel más bajo desde hace 3 años. El organismo anuncia más flexibilización con reducciones en los próximos meses, alertado por el clima desfavorable internacional y nacional para el crecimiento del país. Esto hace que el dólar neozelandés caiga un 1,2%, mínimos de 4 meses. El Banco Central asegura que la economía se había estancado en el segundo trimestre y reduce su proyección mínima para la tasa de interés al contado al 2,55% desde el 2,85% previsto en mayo. En clave empresarial, protagonismo hoy para Pop Mart, la empresa que se encarga de fabricar, de producir los famosos muñecos Labubu, disparada en bolsa, subiendo más de un 10% después de que sus ingresos hayan crecido más de un 200%. Se sitúan en los 1.900 millones de dólares. También destaca la subida de sus ingresos netos, que se colocan en los 665. Todo esto hace que su beneficio neto se dispare más de un 400%. Sus títulos suben, lo hemos dicho, más de un 10% después de que sus acciones hayan subido lo que va de año más de un 200%. Su CEO, Wan Ning, afirmó hace un mes que las ventas de Labubu superarán los 10 millones de unidades diarias a partir de septiembre de este año. Los ingresos podrían alcanzar los 30.000 millones de yuanes en este 2025 y la compañía se compromete a aumentar su suministro, que está agotado en todo el mundo. Y otras dos empresas que han presentado resultados y que se están cotizando hoy, aunque en este caso de manera dispar, son Xiaomi y XPeng. Ambas han superado las expectativas con ingresos que han batido lo previsto por el mercado. Rendimiento dispar en sus acciones, ya que Xiaomi en Hong Kong baja un 0,19% y XPeng sube también en la misma bolsa un 4,87%. La automovilística consigue que sus ingresos crezcan un 125% en comparación con el mismo periodo del año anterior, impulsados por las entregas totales de vehículos, que suben un 241%. En el caso del fabricante de móviles, sus ingresos suben un 30% hasta superar la barrera de los 16.000 millones de dólares. El beneficio bruto del trimestre reportado se sitúa en 3.610 millones, un aumento del 42%. $7.22, vámonos hasta Estados Unidos para ver qué se está cociendo en la principal bolsa del mundo, que cerró anoche con mayoría de caídas. Se salvaba el Dow Jones, que cerraba prácticamente plano, subida de apenas el 0,02%. Recortes para el S&P 500 del 0,58%, lo peor sin duda ayer para la tecnología. El Nasdaq, Hugo Alonso, bajando un 1,45%. Pues sí, el Nasdaq y el S&P 500 cayeron impulsados por las acciones tecnológicas, mientras los inversores se preparan para las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Se esperan pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés en la conferencia clave de Jackson Hole. Esto decía Eduardo Bolinches, analista de Invertia, sobre la postura de Powell. Va a ir reforzado a la reunión, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, si ya de por sí estaba en un papel de enrocamiento a que yo no bajo tipos de interés hasta ver firmemente el efecto de la inflación, pues bueno, de momento pues parece ser que el tiempo le está dando la razón y por lo tanto el discurso debería ir por ahí, en mantener y esperar a ver más datos y ver qué es lo que ocurre en este repunte. Sobre la economía estadounidense, ya sabemos que el déficit presupuestario de Estados Unidos aumentará en $1 billón en la próxima década, según el organismo de control, como resultado de la legislación fiscal y de gasto y además de los aranceles. Vamos a buscar protagonistas en la bolsa americana en un día en el que vamos a mirar hoy a Google, que celebra este miércoles en Nueva York su evento anual Made by Google, en el que va a presentar
sus últimos dispositivos de teléfonos inteligentes Pixel. Pues sí, también se prevé anuncios relacionados con la inteligencia artificial. Por otro lado, la compañía ya sabemos que tendrá que pagar $30 millones para resolver una demanda que alega que violó la privacidad de los niños que usan YouTube al recopilar su información personal sin el consentimiento de sus padres y usarla para enviar anuncios dirigidos. La compañía está ahora mismo en bajada de un 0,49% en las operaciones después del cierre. Protagonismo de nuevo para los minoristas. Las compañías minoristas estadounidenses van a presentar hoy resultados. Ayer lo hacía Home Depot, que no cumplía con las estimaciones de ventas y beneficios en el segundo trimestre. Tanto Home Depot como su principal rival en el sector de las reformas del hogar, Lowe's, se enfrentaban a una reducción considerable de la demanda, ya que los propietarios de viviendas, conscientes de la compleja situación económica, han reducido considerablemente los grandes proyectos de reforma del hogar. Pese a todo, la compañía subió un 3,17% en la sesión de ayer y Lowe's también se revalorizó con un 2,18% más. Por otro lado, más protagonistas, Intel cotizó un 7% arriba después de que ayer se conociera la inyección de capital de $2 millones de SoftBank Group, una inversión de capital que se presenta como un salvavidas para el icónico fabricante de chips estadounidense. Vamos con la agenda del día en Estados Unidos. Hugo, ¿qué tenemos para este miércoles en el menú? Pues se publicarán las actas de la última reunión de la Fed y la evolución de las solicitudes semanales de hipotecas. También hablarán Waller de la Reserva Federal de Estados Unidos y el miembro del Comité Federal del Mercado Abierto de Estados Unidos, Bostic. En cuestión empresarial, Target, East Lauder-Coast, Lowe's, TJX y Nordson presentarán sus cuentas. ...7:25, vamos a las bolsas europeas, buscar claves, buscar protagonistas en un miércoles en el que, como contamos, los futuros a la baja, después de que ayer martes Roberto volviera a las ganancias a las plazas del viejo continente en la sesión de ayer martes, con el IBEX 35 arriba un día más. Así es, sube un 0,34% y parte hoy de los 15.303 puntos. Al alza también han estado el resto de plazas europeas, donde destaca la subida del 1,21% del CAC 40, del 0,87% del Eurostoxx y del 0,45% del DAX alemán. Dentro de nuestro selectivo, la compañía que más ha subido ha sido ArcelorMittal, con un alza del 2,64%. Los avances de paz en la reunión entre Trump y Zelensky impulsan los títulos de la compañía, beneficiada por las posibles labores de reconstrucción del país. La mayor bajada está en Indra, sus títulos descienden un 4,31%, y es que igual que otras compañías del sector defensa como Leonardo, donde sus acciones bajaban un 10%, sufren por esta negociación. En el resto de Europa, la compañía más destacada del Eurostoxx es Pernod Ricard, cuyas acciones suben un 3,36%, seguida de Stellantis, cuyos títulos suben también más de un 3%. En el lado de las caídas destaca la de Prosus del 0,62%. Dentro del CAC 40 destaca la caída de otra compañía del sector defensa, Thales, cuyos títulos descienden más de un 4%, mientras que en el DAX destaca la subida del 2,63% de BASF, después de ajustar sus previsiones económicas para lo que resta de año por las incertidumbres globales. En cuanto a referencias, hoy conoceremos el dato final de la tasa de inflación general en la eurozona de julio, el dato final de IPC general en Reino Unido y el del índice de precios de producción de julio en Alemania. Vamos a mirar a protagonistas empresariales, un día en el que vamos a estar muy pendientes de nuevo del sector defensa, que mira esas negociaciones entre Rusia y Ucrania. Ayer caída importante para, además de Indra, aquí en la bolsa española, ese recorte del 4%. Tuvimos a Leonardo con un desplome del 10% y a la compañía alemana Hensoldt dejándose un 9,5%. Vamos a analizar enseguida con Gustavo Martínez qué podemos esperar de este sector de la defensa en medio de estas negociaciones entre Rusia y Ucrania. Vamos a mirar hoy, por ejemplo, otros valores como Nokia, que ha ganado un contrato con NetPlus para servicios avanzados de IPTV en la India. El grupo de telecomunicaciones ha recibido un pedido del proveedor de servicios de Internet NetPlus para implementar tecnología de enrutamiento 400G y una plataforma de acceso definida por software para impulsar los servicios de banda ancha e IPTV en Punjab y otras ciudades del país. Más protagonistas. La petrolera BP informa que las inundaciones han interrumpido
las operaciones en una refinería de Estados Unidos. La compañía confirma que las inundaciones causadas por severas tormentas eléctricas interrumpieron las operaciones en su refinería de Withing, Indiana. Según ha informado Reuters, la compañía de petróleo y gas dijo que la quema de materiales se realiza para mantener la seguridad de las operaciones. La refinería tiene una capacidad de 440.000 barriles diarios. La empresa no ha especificado qué unidades del sitio se vieron afectadas. Y vamos a mirar hoy también al sector de las aerolíneas, después de que Europa haya aceptado la oferta de Turkish Airlines, con la que la compañía va a entrar en su accionariado. Turkish Airlines anunció el martes que su oferta vinculante para adquirir una participación minoritaria en la aerolínea española Air Europa ha sido aceptada. En una declaración a la plataforma de divulgación pública, la compañía ha dicho que la transacción implicó una inversión de 300 millones de euros. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Oye, estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué ofertas. 3 sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Sierra Leales salen a 21,90 euros. Vamos, que la unidad sale a solo 7,30 euros. Y creo que me voy a llevar un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur que está solo a 21,95. Muy bien, ¿no? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Oye, estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué ofertas. 3 sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Sierra Leales salen a 21,90 euros. Vamos, que la unidad sale a solo 7,30 euros. Y creo que me voy a llevar un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur que está solo a 21,95. Muy bien, ¿no? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Gran Hotel Inglés comenzó siendo el café de tertulias más influyente de Madrid y en los años 20 uno de los centros culturales de primer nivel, donde se reunían artistas, escritores, pintores y políticos para entre cafés y vinos inspirar sus obras, debatir durante horas de literatura, cultura, política y otros asuntos mundanos. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. El primer análisis de la mañana. 7:32 minutos de la mañana. Vamos a buscar hoy ese análisis de la mañana, el primer análisis de la mañana con Gustavo Martínez, que es economista, que es asesor financiero, gestor patrimonial y experto en bolsa y catedrático de la Universidad Marroquín. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, y para estar en agosto es uno de los días en los que vamos a tener cositas, como decíamos a las 7, que llevarnos a la boca. Tenemos bastantes referencias, ahora te pregunto por algunas de ellas que podemos esperar, por ejemplo, por el lado de la inflación, pero se nos va acercando esa reunión de Wyoming, de Jackson Hole, que comienza mañana, de la que esperas, ¿qué? ¿Qué va a decir? Sobre todo Powell, ¿no? El viernes es el plato fuerte.
Bueno, yo creo que va a dar alguna pista, ¿no? Ligera, si acaso, sobre política monetaria y probablemente empiece ya a dar a entender al mercado que en unos días, en la famosa reunión que tiene la Reserva Federal, el FOMC, pues hagan la primera o el primer recorte de 25 puntos básicos, ¿no? Que el mercado espera tan ansioso. Prácticamente todo el mercado descuenta los futuros implícitos que se van a descontar 25 puntos básicos de tipos de interés y bueno, y por ahí va a girar la perspectiva, ¿no? Lo espera el mercado y lo espera Trump, que ha vuelto a criticar esta noche en otro mensaje al presidente de la Reserva Federal. Le acusa de tardío, de ir tarde, le culpa de dañar el mercado inmobiliario y le acusa de que la gente no puede tener hipoteca por culpa de Powell. Explícame esto, Gustavo. Bueno, ya sabemos cómo se las gasta Donald Trump y sabemos desde el minuto uno que su política es ultra expansiva, ¿no? Como buen socialdemócrata, pues lo que necesita es tener los tipos de interés más bajo posible para poder utilizar la deuda de manera que no tenga ningún tipo de restricción, ¿no? Un tipo de interés elevado casi no sería tanto como tener un patrón oro, pero sí que te obliga a ser bastante más responsable con la deuda. ¿Por qué? Porque tienes un déficit estructural que es del 6-7%, donde una parte importante es explicada por esos intereses de la deuda. Entonces, claro, si tienes cada vez tipos más bajos, pues eso te permite endeudarte más y más, y con más deuda pues puedes acometer muchos más proyectos a corto plazo que favorecen a la administración Trump y al político. Así que es normal que él presione, o sea, es normal que tienda a ser irresponsable, ¿no? ¿Y las bolsas qué, Gustavo? Porque están esperando a Powell, están esperando a Jackson Hole. Venimos de un agosto bastante tranquilo, con subidas en positivo, con máximos hasta en el Dow Jones, que era el único que quedaba un poquito más rezagado. Llevamos un par de días así un poco de dudas. No sé el motivo, si hay algo detrás de esas dudas, pero ayer lo peor lo vimos en la tecnología, que no sé si nos puede dar alguna señal de alerta, señal de alarma, la tecnología y esa caída del 1,5% ayer del Nasdaq. Sí, bueno, pero la realidad es que si cogemos un poco las bolsas con un poquito de perspectiva, pues están cotizando todas en máximos históricos, y tanto en Europa como en Estados Unidos. Y es normal, ¿no? Porque al final, bueno, la propia inercia de las compañías o de las economías de escala hace que las bolsas se vayan a máximos, pero es que además estamos en un clima donde la inflación está ahí, ¿no? Y esta inflación acumulada es bastante erosiva y eso hace que bueno, pues que el mercado necesite protegerse cuanto antes de tener moneda fiat en liquidez, ¿no? Y eso, por supuesto, es también sinónimo de que los crecimientos no son tanto reales, sino también nominales. Así que es normal que las bolsas estén en este punto y, bueno, más tarde, más temprano volverá la volatilidad al mercado y con ella las caídas, ¿no? El mercado que mira también a la geopolítica, que está mirando, Gustavo, a ese posible encuentro trilateral entre Putin, Zelensky y Trump. ¿Eso de momento está teniendo algún impacto en los mercados? Todo lo que hemos visto los días anteriores, esa reunión en Alaska, esa reunión el lunes en Washington con Trump, con los líderes europeos, los preparativos para la cita, a ver si encuentran sitio, que tampoco va a ser fácil, en el que reunirse. ¿Todo eso se está notando, se puede notar de alguna manera en el sentimiento inversor? Yo creo que no. Yo creo que está plenamente descontado y no es absolutamente dañino. Ya el mercado sabe perfectamente que aquí no puede haber ningún tipo de escalada, ¿no? Es clarísimo. O sea, es decir, al final, pues Zelensky pues tendrá que plegarse a lo que Rusia diga. El otro día la cumbre Rusia-Trump fue prácticamente un éxito de Rusia y de Estados Unidos, y ayer o antes de ayer vimos una foto en la que estaban todos los líderes europeos en el despacho Oval, pues detrás de Donald Trump, escuchando una foto que daba imagen en la cual Estados Unidos dictaba sentencia y hacía lo que quería, ¿no? Que es la realidad, ¿no? Hacen lo que quieren. Así que eso no tiene ningún tipo de trascendencia de cara a los mercados, y lo que a los mercados le pondrá nervioso todavía no lo hemos visto, pero lo veremos, ¿no? En los próximos días. ¿Qué puede ser lo que le ponga nervioso al mercado? Bueno, yo estoy más por el lado de la inflación, ¿no? Yo creo que la inflación no está del todo controlada y que en cualquier momento se puede darnos un susto, y eso sí que sería preocupante para
para la política monetaria de Estados Unidos y en general para la de todo el mundo, ¿no? También en Europa vamos a tener cifras de inflación en Reino Unido. Enseguida, en 20 minutos conocemos el dato de IPC definitivo. Allí la tienen por encima del 3%. A pesar de ello, hubo bajada de tipos en la última reunión por parte del Banco de Inglaterra. A las 11 vamos a conocer la de Europa. Debería confirmar Eurostat ese 2%, que es en línea con el objetivo del Banco Central Europeo. ¿La situación de la inflación es la misma a ambos lados del charco, Gustavo? Bueno, yo creo que es una inflación a nivel general, a nivel mundial. O sea, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda fiat se está dando en todas partes del mundo. Fíjate, también en Japón, con niveles por encima del 3%, cuando Japón tradicionalmente ha sido un país con inflación muy baja, ¿no? En Europa, por supuesto que también. Y además no olvidemos que los datos de inflación no es tanto el que te dicen como el que realmente vive el ciudadano, ¿no? Porque también se cocinan. Así que, bueno, ya vimos en Estados Unidos como la supercore o la supernúcleo estaba ya en un 3,2%, si no mal recuerdo, y va a ser difícil, y en Europa prácticamente igual, que veamos inflaciones por debajo del 3% de manera sostenida, ¿no? O sea, este objetivo que se planteaban los bancos centrales de inflaciones del 2%, yo creo que ya es prácticamente una quimera, ¿no? Hoy actas de la FED también. ¿Esperas algo que pueda dar pistas más antes de que hable Powell el viernes sobre lo que puede hacer en la próxima reunión? Las actas de hoy son de la reunión anterior, de la última antes de vacaciones, en la que hubo división y en la que hubo dos miembros que por un motivo u otro dijeron que ya tocaba bajar tipos de interés. Esa división que no pasaba muchos años, en varias décadas en el organismo. Sí, además hay gente puesta por Trump dentro del FOMC y eso obviamente pues produce discrepancias, ¿no? Yo creo que en las actas de la FED pues veremos lo mismo que vimos en las últimas, ¿no? Alguna pista, ligera pista, pero sin trascender demasiado, ¿no? Y bueno, el mercado, ya te digo, los bonos siguen cotizando, al menos están dando vía libre a que se pueda cotizar pueda haber una bajada de tipos de 25 puntos básicos, pero hasta ahí, o sea, es decir, no te da muchísima más tregua. Así que lo que venga de aquí a final de año, pues en principio parece que los mercados son muy optimistas con absolutamente todo, pero el peligro no está cuando lo ves venir, el peligro está en lo que no ves venir, ¿no? Y lo que realmente pasa en el mercado es que está cotizando un optimismo exagerado, así que cualquier elemento o movimiento potencialmente disruptivo lo que va a provocar son correcciones, sobre todo cuando tenemos una recuperación en V en Estados Unidos que probablemente sea, no sé si es la mayor de todos los tiempos o si no es la mayor de todos los tiempos, está muy cerquita ya, ¿no? Te hago un par de preguntas más, solo de Gustavo. Hablo de sectores, uno de ellos el financiero, que tiene mucho que ver con esto que estás comentando, con lo que puedan hacer los bancos centrales. Si las bajadas de tipos son más o son menos, son más o menos agresivas también, eso va a afectar mucho a la cotización del sector financiero, a ambos lados. Puede afectar mucho también al devenir de las bolsas. Un sector financiero que aquí, por ejemplo, en Europa está en el foco de las fusiones, de los movimientos, que en España con ese BBVA Sabadell, en Italia hay mucho run-run, con el tema de Mediobanca, que ya tiene el visto bueno del Banco Central Europeo para comprar Banca Generali. ¿Cómo está el sector banca, Gustavo? Yo creo que está atravesando el mejor momento de la historia, ¿no? Ya hemos visto. Fíjate, de hecho es lo que ha hecho que, o en parte explica las grandes subidas en Europa y sobre todo en el IBEX, ¿no? Con Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell, CaixaBank, todos prácticamente, algunos en máximos históricos, otros volando. Bueno, el otro día veía que Banco Sabadell había multiplicado, no sé si por 9 en los últimos 5 años, ¿no? Una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, desde luego, una bajada de tipos de interés ya, obviamente, pues afecta a los márgenes, pero sobre todo lo que más impulsa a los bancos es su extraordinaria salud en cuanto a criterios de Basilea y en cuanto a criterios de riesgo y de TIER, que todos han cumplido perfectamente con todos los test de estrés. Y claro, eso en un ecosistema donde la morosidad está más o menos sujeta, pues es bastante positivo, ¿no? Y hablando de salud, termino por ahí. ¿Qué tal de salud está el sector defensa, Gustavo? También parecía que estaba bien, que gozaba de buena apariencia al menos, pero no sé si es por el tema de que se pueda llegar a un acuerdo entre Rusia y Ucrania o qué hay detrás para que estemos viendo cosas como las que vimos ayer. Desplome para Leonardo del 10%, desplome para la alemana Hensoldt del 9,5%, caída fuerte aquí para Indra del 4%. ¿Qué está pasando ahí? Sí.
Bueno, es obvio que las tensiones geopolíticas se han dirimido en buena parte y el espejo no tiene absolutamente nada que ver, el escenario no tiene absolutamente nada que ver con el que teníamos a principios de año, ¿no? Con tensiones fuertes en Israel, con tensiones en Irán, tensiones en Ucrania. Claro, todo eso dispara el sector defensivo porque sabes perfectamente que necesitas armamento de todo tipo. Ahora estamos en un clima que es todo lo contrario. Va a haber, prácticamente se habla de paz en Israel, prácticamente se habla de paz en Estados Unidos, con lo cual es normal que parte del mercado salga de esa posición y busque otra posición, ¿no? Pues a ver si hoy se recupera o no. Estaremos muy pendientes de compañías, de muchas, y entre ellas el sector defensa. Gustavo Martínez, gracias por madrugar con nosotros aquí en Radio Intereconomía. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós. Gracias. Un saludo. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Oye, estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué ofertas. 3 sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Sierra Leales salen a 21,90 euros. Vamos, que la unidad sale a solo 7,30 euros. Y creo que me voy a llevar un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur que está solo a 21,95. Muy bien, ¿no? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Prepárate para la diversión en la Costa del Sol. Conoce las especies más salvajes de Selvo Aventura en Estepona. Diviértete aprendiendo en el delfinario de Selvo Marina en Benalmádena. Y viaja por el cielo de la Costa del Sol en el teleférico Benalmádena. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. SACIR Ingeniería e Infraestructuras sigue creciendo en el sector residencial, con nuevos proyectos en distintas ciudades españolas que alcanzan los 245 millones de euros. Entre ellos figuran promociones en el Distrito Z de Málaga para Metrobecasa y Aedas Homes, un complejo en Los Saejones, Madrid, y varios desarrollados en Marbella, como The Sky Marbella o las exclusivas villas Karl Lagerfeld. La compañía también construirá viviendas en primera línea de playa en Torrox, Málaga, y un gran conjunto residencial en Esplugues de Llobregat, Barcelona. Intereconomía. Haz que tu dinero cuente. Pues vamos con lo que están contando los periódicos esta mañana, este miércoles 20 de agosto. Empezamos con la prensa económica de nuestro país, diario Expansión. Fotografía para Carlos Torres, presidente de BBVA. Dice Expansión, así prepara BBVA el nuevo folleto de la OPA sobre el Sabadell. Añade que un grupo de directivos trabaja en agosto a contrarreloj en un documento de 1000 páginas. Dice también que la CNMV debe verificar que el folleto contiene las ventajas y los riesgos para los accionistas, y dice también que BBVA podría optar por una OPA express de un mes para no retrasar aún más la operación. Fotografía también para Meinrad Spenger, el consejero delegado de MasOrange. Dice que MasOrange tiene una opción para recomprar el 25% de JIC en Surf. Más asuntos que vemos en la portada de Expansión. La audiencia tumba la discriminación fiscal a los residentes de fuera de la Unión Europea que poseen viviendas en alquiler. También leemos en Expansión que Zelensky comprará armas a Trump a cambio de seguridad, y que Turkish Airlines paga 300 millones por el 26% de Europa. En clave bursátil, dice que la bolsa española está barata a pesar del rally. También vemos una fotografía para un edificio de ACS, dice rascacielos, de 1.700 millones de euros en Manhattan. Por ejemplo, si entramos en páginas interiores del diario Expansión, editorial de hoy para el tema de negociación entre Ucrania y Rusia, titula ese editorial Ejercicio de Realpolitik para la paz en Ucrania. Dice que el plan de paz avanza hacia una cesión territorial a Rusia a cambio de seguridad para Ucrania. Vámonos con la portada del Economista. En clave empresarial, lo más destacado hoy para esa operación Turkish.
valora en 1.153 millones en Europa y se hace con un 26%. Sobre la bolsa, dice el economista que el IBEX va camino de su mejor agosto en 12 años ante los indicios de paz y añade que las negociaciones en Washington hunden a la defensa en bolsa. Dice también la portada del economista que el empleo público autonómico ya es un 13,1% mayor que antes del COVID, que Europa va a ampliar la investigación sobre el apagón a los días previos. Alstom recurre un contrato del Metro de Barcelona de 321 millones y dice también en su edición de hoy El Economista que Shein planea recuperar su sede en China para facilitar su OPV. Y en la portada de 5 días, lo más destacado hoy para la prima de riesgo. Dice la zona de euro entierra la prima de riesgo, el diferencial más alto no llega a 80 puntos. Añade sobre este asunto que la disciplina fiscal y el alza del gasto alemán cierran la brecha en la deuda con Francia como punto negro. Habla también 5 días en su portada de triple derrota española en los tribunales de Estados Unidos por las renovables. Añade que la justicia rechaza el bloqueo de 3 laudos y abre la puerta a nuevas peticiones de ejecución. Fotografía en 5 días para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Dice que el gobierno prevé aprobar la quita de deuda autonómica en septiembre. Es información que lleva 5 días en su portada. También esa operación de Turkish que va a desembolsar 300 millones por el 26% de Europa y añade, como ya les contábamos a las 7, que el Ejecutivo declarará zonas catastróficas por los incendios, un asunto del que vamos a hablar en nuestro tiempo de tertulia, en nuestro tiempo de opinión. Un asunto más en la portada de 5 días. El Congreso de Estados Unidos pide indagar en los contratos de Huawei. Vamos a ver qué están contando los periódicos nacionales y los periódicos de por ahí fuera. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días, Rubén, y vamos a comenzar con El País, que dice que Moscú enfría las perspectivas de una reunión entre Putin y Zelensky. Europa celebra aliviada el resultado de la cumbre con Trump sobre Ucrania. También hueco en la portada para los incendios, que dicen el fin de la ola de calor ayuda a frenar la voracidad del fuego. La situación mejora ligeramente en Extremadura y Castilla y León, mientras que en Galicia aguarda la lluvia con ansiedad. También tienen hueco para Maduro, que dicen que Maduro activa a 4 millones de milicianos ante el pulso de Estados Unidos. Y continuando con la prensa nacional, nos vamos al Mundo, que dicen que Interior preguntó por los medios aéreos de las comunidades autónomas al 5º día. Un correo de Protección Civil el día 15 demuestra la necesidad de un mando superior ante las emergencias, como ayer reclamaban desde el PP. También hasta el viernes no se requirió a las 10 autonomías sin incendios que sus recursos se destinasen a Extremadura, Galicia, Asturias y Castilla y León. También hueco en la portada para la reunión entre Putin y Zelensky, que dicen que Europa busca un sitio seguro para la cumbre en Putin-Zelensky. Siguiendo con el ABC, vemos que ponen Estados Unidos amenaza con incluir a tecnológicas españolas en la lista negra por el contrato con Huawei. El Capitolio impulsa una investigación federal por la vinculación altamente inquietante del gobierno de Sánchez con el régimen chino. También en portada del ABC vemos que ponen el informe europeo sobre el apagón analizará si hubo mix suicida, como denuncia las eléctricas. El organismo que aglutina los intereses de los operadores europeos extenderá su investigación a los días previos del incidente energético, en contra de lo que pretende Red Eléctrica para diluir su responsabilidad. Y por último, en cuanto a la prensa nacional, nos vamos a La Razón, que dicen guerra política por el fuego. La emergencia no cambia nada. Sánchez anuncia una declaración de zona catastrófica y Feijóo critica que la mayoría de los recursos no han llegado. Ayuso pidió en diciembre la creación de una Secretaría de Estado de Emergencias y adscribir la EMET a Interior. También hueco en La Razón para Moncloa, que dicen que Moncloa anuló un móvil de la asesora de Begoña Gómez antes de declararse. También para Puigdemont, que dicen que Puigdemont pide paciencia para lograr la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Y por último, cierran con Trump, que dice que Trump descarta enviar soldados y la adhesión de Ucrania a la OTAN. Ya nos vamos con la prensa internacional y comenzamos con el Wall Street Journal, que dicen que Putin llama a Zelensky un títere ilegítimo de Occidente. ¿Podrá negociar la paz con él? El presidente Trump busca medir una reunión entre los dos líderes para poner fin a la guerra más destructiva de Europa en generaciones. También, continuando con el Wall Street Journal, dicen que Estados Unidos está dispuesto a utilizar su poder aéreo para apoyar la fuerza europea planificada en Ucrania. El presidente Trump ha descartado enviar tropas estadounidenses al terreno si se llega a un acuerdo con Moscú para detener la guerra. Continuando con el Financial Times, que deja a un lado a Estados Unidos y Ucrania, dice que los inversores advierten de una nueva era de dominio fiscal en los mercados globales. La combinación de una deuda pública récord y el aumento de los costes de financiación pone a los bancos centrales bajo presión. Nos vamos a la capital estadounidense, en Washington Post, que dice que la ciudad está muerta. Las reservas en restaurantes de Washington DC caen en medio de la represión federal.
Y también en el Washington Post dicen que continúa la purga. Gabbard revoca las autorizaciones de seguridad de 37 exfuncionarios. Las acciones del director de Inteligencia Nacional se centraron en percibidos críticos de Trump y en funcionarios actuales y anteriores, involucrados en una evaluación de 2017 sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. Continuando al otro lado del charco, en Estados Unidos, con el New York Times, vemos que dicen cómo Europa aprendió a hablar para que Trump escuchara. Los líderes de Alemania, Francia, Gran Bretaña y otros partidarios de Ucrania se han unido de manera excepcional para ayudar a influir en el presidente estadounidense. Continuando con el New York Times, dicen que para Trump las cumbres llamativas son lo primero, el trabajo duro viene después. Los diplomáticos se apresuraron a elaborar propuestas detalladas sobre garantías de seguridad y otros puntos conflictivos luego de 2 cumbres de alto nivel en Alaska y Washington. Y volvemos a Europa, concretamente a Francia, con Le Monde, que dice que la guerra de Ucrania, que tras las reuniones en Washington se acelera el debate sobre las garantías de seguridad. El tema fue debatido el martes por miembros de la coalición de los dispuestos, la mayoría europeos, y volverá a estar en la agenda de una reunión de hoy de jefes de Estado Mayor de la OTAN. Están en juego el papel de Estados Unidos y una posible cláusula de asistencia mutua. Continuando con The Times, dicen que Trump ofrece apoyo aéreo a Ucrania mientras presiona para una cumbre. El presidente de Estados Unidos descarta la membresía de Kiev en la OTAN. Sugiere que Putin y Zelensky deben reunirse antes de unirse a ellos y reflexiona sobre la religión. Por último, en The Times dice que Reeves planea gravar viviendas de alto valor para tapar el agujero negro fiscal. El ministro de Hacienda podría utilizar el presupuesto de otoño para acabar con la exención fiscal bajo planes que serán vistos como un impuesto a las mansiones. Y por último, cerrando la prensa internacional, nos vamos al Frankfurter Allgemeine, que dice que aumentan los indicios de una cumbre con Ucrania en Budapest. Según un informe de prensa, Estados Unidos está preparando conversaciones de paz en la capital húngara. El presidente estadounidense Trump afirma sobre sus objetivos: quiero ir al cielo. Existen muchas opciones de inversión. Una de ellas son los depósitos a plazo. Estos productos de ahorro dan rentabilidad sin asumir riesgos. Los depósitos más comunes son los de interés fijo. Su rentabilidad, el beneficio que se obtiene, se mantiene igual hasta finalizar el plazo del depósito. Antes de contratar un depósito a plazo hay que tener en cuenta varios factores. Por lo general, la rentabilidad que se obtiene suele ir ligada al plazo. El tipo de interés nominal o TIN es la rentabilidad que ofrece el banco al dinero según el plazo contratado. La tasa anual equivalente o TAE es la rentabilidad real, ya que tiene en cuenta los gastos y comisiones del TIN. Para comparar entre diferentes depósitos hay que fijarse en la TAE. Al igual que la rentabilidad, el importe mínimo a invertir suele ir ligado al plazo del depósito. Los contratos de un depósito a plazo suelen permitir la cancelación anticipada a cambio de una comisión libremente establecida por la entidad. También pueden pactarse en lugar de una comisión una penalización. Su importe no debe ser superior al de los intereses devengados desde que se contrató el depósito hasta la fecha de cancelación. La liquidación de intereses en un depósito a plazo puede ser anticipada, mensual, trimestral, semestral, anual o al vencimiento. Los intereses cobrados tributan en la base imponible del ahorro y están considerados rendimientos del capital mobiliario. Dos minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. Circulación en incremento en estos momentos. En la M30 van a encontrar desplazamientos numerosos en sentido norte en la parte oeste a lo largo de la ribera del Manzanares. Y en el este, tráfico lento a estas horas en el tramo entre O'Donnell y Ventas, también en sentido norte. Autovías activas, todas ellas, pero ligeras, las más concurridas en estos momentos. La A42 y A4 en el sur y en el este destacamos la M23, pero todas ellas, como decimos, sin ralentización de la circulación. En cuanto a los accesos a la Almendra Central, a estas horas ya todos ellos activos, los más concurridos en la parte este, por O'Donnell y Avenida América. Y en el interior, hoy más activa la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, los bulevares Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova y todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V.
¿Buscas rentabilidad para tus ahorros? El sector inmobiliario ofrece buenas oportunidades, pero hasta hace poco no estaban al alcance de cualquiera. Con Urbanitae es posible invertir en las mejores promociones inmobiliarias de Europa desde solo 500 euros con un nivel de riesgo reducido. Tú eliges cómo y cuándo invertir, sin gastos ni comisiones y de manera 100% online. Regístrate gratis en urbanitae.com y haz que tus ahorros trabajen para ti. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Inter.